Repito lo que dije antes, ¿quién usa a quién? Flavio Bolsonaro está siendo usado por Marco Rubio y no al revés. El hecho de este favor, de esta especie de señal, de esta especie de impulso, detrás del apoyo a la candidatura de Flavio Bolsonaro, dado por el secretario de Estado, está su propia candidatura como sucesor de Trump. Flavio Bolsonaro representa una especie de cuña, una especie de entrada en la realidad política brasileña con la firma: Marco Rubio no es vencedor. Entonces tenemos que ver esto primero desde ese aspecto, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora vamos a ver los riesgos y características de esa actitud. Ya vimos los motivos, ahora vamos a ver los riesgos, ¿verdad? El riesgo es obvio, ¿verdad? Tenemos una postura, esta postura de clasificar cualquier acción como narcoterrorismo. Es la excusa, entre comillas, entre muchas comillas, para la violación del derecho internacional. Maduro fue secuestrado, entre comillas también, Maduro fue entregado, pero oficialmente fue arrestado porque pertenecía, por una acusación de hace tiempo, en 2004 pertenecía a un grupo narcoterrorista que no existe, pero no importa, era una invención. Es el cártel de los soles, ¿no es eso lo que...? Exactamente, el cártel de los soles, que no existe, era una invención de la prensa venezolana para el tipo de protección política que los narcotraficantes tenían, el cártel del sol. Entonces, cuando tú reinabas ahí, es impresionante, ¿verdad? La autorización para la captura de qué fue entregada, pero vamos a llamarlo captura si quieren, si queremos. La orden de captura de Maduro fue exactamente esa acusación. En otras palabras, esto puede suceder en otros territorios que así lo permitan. Estados Unidos se están autoautorizando a invadir países y, en una actitud de una especie de sheriff intercontinental, capturar personas. Esto es tan real, esto es tan absolutamente real, que el presidente Lula, en cuanto regresó, en cuanto sucedió la situación en Venezuela, se dio cuenta del riesgo. Llamó a los militares brasileños, al comandante del ejército, al comandante de la marina, al comandante, quien sea, solo búsquenlo en Google, lo buscan y lo encuentran. Lo que Lula dijo con todas sus letras: si pasó allá, puede pasar aquí. Ahora tenemos, vamos a llamarlo así, el protocolo institucional típicamente estadounidense en contra de la ley internacional para que eso suceda. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que mirar los daños a la soberanía brasileña. Crímenes cometidos por brasileños, esto no tiene nada que ver con proteger al PCC o al Comando Vermelho o a organizaciones de tráfico de drogas. Ellos son un peligro, son un riesgo muy grande. Deben ser combatidos por las leyes brasileñas, por las autoridades brasileñas en los crímenes cometidos aquí en Brasil. Entonces eso no autoriza, sea quien sea, en cualquier espectro, a hacer eso. La droga es un problema internacional. Cualquier país europeo está infestado de drogas. Cualquier país fuera de Europa del Este tiene droga. En China hay droga. El fentanilo entra a Estados Unidos viniendo de China. Eso no es un problema brasileño. La regulación de este proceso ya existe por leyes internacionales y son efectivas. De hecho, el presidente Lula, junto con el presidente Trump, nuestro canciller, Mauro Vieira y otros, el propio director de la Policía Federal avisó que estaba presente. Avisó que Brasil había avanzado en formatos de cooperación, en programas de cooperación con la policía estadounidense, con la justicia estadounidense, para castigar cualquier tipo de acción de esos narcos, de esos terroristas, de esos narcotraficantes, ¿verdad? Ese es el punto esencial. Eso ya se había acordado, respetando las formas internacionales. Lo que Marco Rubio hizo fue poner a Brasil al mismo nivel que otros países más pequeños que él puede invadir y buscar eso. Me vas a preguntar, ¿es muy difícil que eso suceda? Sí, lo es. Es mucho más fácil que tal vez ocurran castigos como sanciones, sanciones a personas, sanciones a empresas, que ya fue. Una decisión similar se tomó con México hace unos 6 meses. No pasó nada, fue solo político.
Esta decisión de Marco Rubio, el tener el valor de hacer esto, tener llegada directa a Trump, porque en el otro oído está Scott Bassett diciéndole, mira, Brasil es serio. Él mismo, la opinión de Trump sobre quién es el presidente Lula es que es un tipo dinámico. ¿Recuerdas eso? Todo el mundo lo registró. El ICL hizo un reportaje fantástico sobre eso. Entonces ya estaba todo más o menos decidido, ¿no? Con lo que Trump escuchó. Esta advertencia de Marco Rubio, este respiro que Marco Rubio le ofrece al clan Bolsonaro, encierra una amenaza. Perdónenme la osadía, pobre Cuba, eso es mala señal. Si se atrevió a hacer eso en contra de la voluntad de su jefe, de Trump, que era más tranquilo con Brasil, puede atreverse a tomar otras medidas respecto a Cuba, porque él quiere mucho eso. Si Marco Rubio logra un cambio de régimen en Cuba que no implique una invasión militar de Cuba, su candidatura es muy fuerte. Tendríamos que discutir eso. Es otro enfoque. ¿Por qué hace eso con el voto hispano? Es otra realidad. Hay un tercer punto, ¿verdad? Vimos los motivos, vimos los riesgos, vamos a ver el tercer punto. Es efectivo. Es real. De hecho, va a producir efectos para la candidatura de A, B o C aquí en Brasil. Cuidado. Ya comenté eso aquí contigo también. Solo voy a repetir lo que ya dije. Me gustaría que se llamara a cualquier militar brasileño de cualquier tendencia, A, B o C, y que le preguntaran a un general, brigadier o almirante brasileño si está de acuerdo con cualquier riesgo a la soberanía brasileña, aunque sea un rasguño. Pregúntale a él. Ningún militar de ninguna línea acepta una cosa así. Es evidente que no. Es evidente que también el elector brasileño, cuando entienda de qué se trata, de qué significa esto, que brasileños pueden llegar a ser arrestados, maltratados o muertos en barcos, como ya ha pasado con decenas en el mar del Caribe, si alguno de nosotros va a estar de acuerdo con eso, si es eficiente políticamente. Yo tengo mis reservas. Yo suelo recordarles a todos los que hacen eso que el voto en Brasil, voy a tomar la parte más reciente, ¿ok? Desde la democratización para acá, ¿verdad? El voto en Brasil está absolutamente marcado por posiciones nacionalistas. Cuidado. Todos los que jugaron con eso perdieron la elección. El brasileño no quiere que nadie mande en su casa, no. Eso es clarísimo para cualquier nivel educativo o nivel de ingresos. Eso es más o menos unánime. Eso es un hecho. Si a alguien le gusta recordar, piense en el presidente Sarney y la cuestión, por ejemplo, de las empresas estatales. La cuestión. Estoy hablando del presidente Sarney hace 40 años. Y de ahí en adelante. Y ya no sé. Pasó con Tarifacio, ¿verdad, Treviso? Tarifacio ahora, Ayes. Me quitaste las palabras de la boca, César. Exactamente, muy bien recordado. El presidente Lula estaba enfrentando problemas de popularidad. Vino el Tarifacio y él tomó una posición defensiva de Brasil y dijo, aquí no. Subió. Eso es notorio. Todas las encuestas lo registraron. Entonces, por lo tanto, tengo cierta desconfianza de que toda esa celebración que tanto Flavio como su hermano Eduardo ya hicieron y todo lo demás puede significar un tiro en el pie. Porque el comportamiento electoral del brasileño está marcado por un fuerte nacionalismo. Eso no es solo en esta elección, y mucho menos tiene que ver con cualquier color político, ya sea de derecha o de izquierda. No se hace eso, porque el elector brasileño, ¿verdad? Hay más. Yo mando. Recuerdo que cuando el Plan Colombia y la acción del Plan Colombia para poner a los militares colombianos que querían atrapar a Pablo Escobar, toda esa situación, hubo una resistencia brutal de América Latina encabezada por Brasil sobre el ejército estadounidense queriendo crear un cuartel allá en Colombia. Nadie aceptó. Más recientemente voy a dar un ejemplo de lo que estoy hablando, concreto, de cuánto eso es un tiro en el pie con nombre y apellido. Más recientemente hubo una pretensión de Marco, de un camarada llamado Mike Pompeo, que era el secretario de Estado estadounidense en esa época. Eso debe ser, estoy hablando de memoria, puede ser alrededor de 2020. Solo consulten Google. Cuando yo hable o mencione, ustedes se van a acordar, solo consulten Google.
¿O Estados Unidos estaba imaginando una acción colectiva latinoamericana encabezada por tropas estadounidenses para combatir el narcotráfico en las fronteras de Colombia, Bolivia y Brasil? Y que sería importante estar ahí en Colombia para incluso enfrentarlo. El representante brasileño en esa reunión fue el vicepresidente Hamilton Mourão, quien trajo la posición clásica de defensa de las Fuerzas Armadas brasileñas. No tenemos ningún interés en eso, no lo vamos a hacer, no tenemos eso. La intención era, lo que estaba en el subtexto de eso era formar una fuerza de grupos de derecha para atacar al gobierno venezolano. Recuerdo perfectamente que Mourão hizo una pregunta. ¿Nuestros tanques son más viejos? ¿Los tanques venezolanos son más modernos? ¿Recuerdas? ¿Van a traer sus tanques aquí? Nosotros no queremos. Es solo, mira, estoy hablando de Hamilton Mourão, gobierno de Bolsonaro. Él no jugó con el nacionalismo brasileño. Entonces, por lo tanto, creo que tenemos estos tres aspectos para analizar esta situación. Está el aspecto de los motivos, que no está en la candidatura de Bolsonaro, no se están usando. El aspecto del riesgo, que es muy alto para la soberanía, y el aspecto de la eficiencia, que es altamente dudoso. Otra visión. Y ahí vimos, por ejemplo, a lo largo de las últimas décadas que Estados Unidos utilizó algunas, digamos, estrategias y enfoques discursivos, principalmente considerando la lucha contra el terrorismo, después del 11 de septiembre, la lucha contra las drogas, la lucha contra la corrupción, con la FCPA y todo eso. Y ellos son muy buenos en esa cosa medio hollywoodense de explorar temas que son irrefutables en cierta medida, porque no, el sentido común jamás va a decir, bueno, yo creo que está mal que combatas el crimen organizado, las drogas y la corrupción. Nadie se va a poner de esa manera. Pero ahí es donde sabemos, por ejemplo, está el libro, ya hemos trabajado eso aquí, ya lo he trabajado contigo aquí en el canal, el libro, por ejemplo, La trampa estadounidense, que conecta cómo la FCPA fue utilizada para básicamente secuestrar al ejecutivo de Alstom, al ejecutivo francés de Alstom, del Alto Consejo de Alstom, para forzar a Patrick Chrome, que era el presidente de la empresa en ese momento, a vender el sector de calderas de Alstom a General Electric, que es una gigante del capitalismo estadounidense. Y eso atendía a los intereses de General Electric y también ayudaba a desestabilizar el plan nuclear de la propia Francia. Entonces sabemos que cosas, medidas como esta, anunciadas hoy por Marco Rubio, pueden tener algún nivel de implicación práctica. No creo que Estados Unidos vaya a invadir Brasil para secuestrar a Lula, porque eso sería el mayor escándalo tal vez de la historia moderna, digamos así. Pero la misma eficiencia y no tendría la misma eficiencia del circo montado en Caracas. Es otra realidad completamente diferente. entonces vamos a eso. Quisiera que lo exploraras un poco más porque yo también creo que eso es muy poco probable, pero creo que eso puede tener sentido de coerción, de chantaje, de esa injerencia más directa en nuestra cuestión interna que ya está materializada. Ahora ya no es solo una cuestión de si y cuándo va a suceder. Ahora ya tenemos datos fácticos que remiten a una injerencia muy directa en nuestra cuestión interna de cara a la elección, ¿verdad? Ese punto es esencial. Porque imaginar que los estadounidenses van a venir aquí para secuestrar en la Amazonia a algún jefe de la banda del PSC es medio una broma. ¿Verdad? Eso no va a pasar, ¿verdad? El territorio brasileño es... ¿Tenemos carencias? Sí, tenemos. Pero está suficientemente bien defendido para impedir aventuras de ese tipo, ¿verdad? Aún no es así exactamente. Pero llamo la atención sobre otro detalle. Eso hace que pongas a las entidades, esas facciones como narcoterroristas. Ellas autorizan que cualquier sector acusado por la justicia estadounidense pueda ser castigado con sanciones. Ese es el punto. Podríamos usar, por ejemplo, pensemos en una situación hipotética, loca, el petróleo en la margen ecuatorial. Estados Unidos tiene interés en eso y quieren comprar uno. Yo tengo un sector del PCC que es amigo de no sé quién. Entonces voy a imponer una sanción contra esa empresa hasta que ella... Solo estoy explicando, no estoy diciendo que sea así. Es solo un recurso didáctico. La sanción puede ocurrir de muchas formas diferentes.
El mayor peligro de esto no está en la acción militar en un país como Brasil, con 210 millones de habitantes. No es eso. Brasil no es Venezuela. Con todas sus divisiones internas y todo lo demás. Cuando la gente piensa en Venezuela, por favor, antes de pensar en Maduro, en ser capturado, ¿en qué piensan? En abril del año pasado, no de este año, Delcy Rodríguez se quedó más de un mes en Washington negociando todos los acuerdos. Si alguien tiene alguna duda de eso, por favor consulte el Financial Times, que publicó un reportaje fantástico sobre Delcy Rodríguez, la Rodríguez. Durante la candidatura de Trump en 2024, el jefe de una subsidiaria petrolera venezolana, ella hizo una donación para la campaña de Trump. Presten atención a eso. Entonces, cuando hablas de eso, quien tenga alguna duda, solo consulte el Financial Times. Sí, la fuente no es mía, ni ninguna fuente dudosa, ¿verdad? Es un periódico como ese, como es el Financial Times, mostrando que ella tenía vínculos con Trump desde antes. Por eso fue que pasó allá.